Carlos Orlov conducía una Gazelle de la empresa por una carretera nocturna, agarrando el volante con los dedos entumecidos. La ventisca golpeaba el parabrisas con fuerza, los limpiaparabrisas chirriaban sin dar abasto. Los tráileres pasaban rugiendo, rociando olas de polvo de nieve. La visibilidad era de unos 20 metros, no más. Delante se extendía una cinta interminable de asfalto, con las luces rojas de los camiones parpadeando a los lados. El teléfono se había quedado sin batería hacía una hora. Carlos maldijo en voz baja, su mujer se preocuparía. Pero no podía hacer nada, no tenía cargador en el coche y aún le quedaban 80 kilómetros. Tenía que entregar urgentemente documentación técnica a una fábrica asociada, el propio director le había llamado pidiéndole que no le fallara. Carlos nunca fallaba. Parpadeó para ahuyentar el sueño. Le picaban los ojos, le dolía la espalda. Tenía que llegar a medianoche, pero la ventisca lo había retrasado todo. Ahora debían ser las 3 de la mañana, según el reloj del salpicadero. Delante parpadeaban las luces de emergencia. Carlos frenó, intentando ver algo en la neblina blanca. 2 turismos estaban cruzados, bloqueando el carril derecho. Cristales, hierros, un capó destrozado. Un coche era un Lada blanco, el otro un Ford oscuro. Carlos echó al arcén, encendió las luces de emergencia y salió corriendo. El viento le golpeó la cara, quemándole la piel. Corrió hacia el Lada, dentro había una mujer inconsciente, con la cabeza sobre el volante, y un niño de unos 5 años llorando y temblando. Carlos tiró de la puerta, pero estaba atascada. Golpeó la ventanilla con el codo, la rompió y abrió desde dentro. Sacó al niño, lo envolvió en su chaqueta, lo llevó a la Gazelle, lo sentó en el asiento y encendió la calefacción. Volvió al Lada. La mujer respiraba apenas, con los labios morados. Carlos le echó la cabeza hacia atrás con cuidado y le tomó el pulso, débil, pero lo tenía. De Alford salió un conductor, borracho, maldiciendo y tambaleándose. Carlos ni siquiera le miró. Pasó un tráiler y se detuvo a 50 metros. Salió un camionero, barbudo y con un chaleco acolchado. Carlos gritó. Llama a la DGT y a una ambulancia. No tengo batería. El camionero asintió y fue a buscar el teléfono. Carlos volvió con la mujer. Ella tosió y abrió los ojos. Carlos respiró aliviado. Quédate quieta. Ya viene la ambulancia. La mujer susurró. Mi hijo. Está bien. Está calentito. Ella cerró los ojos y volvió a perder el conocimiento. Carlos la tapó y corrió hacia la Gazelle. El niño temblaba, pero había dejado de llorar. Carlos se sentó a su lado y lo abrazó. Mamá va a estar bien. Aguanta un poco. El niño escondió la cara en su hombro. Carlos esperó. La ambulancia llegó primero y se llevó a la mujer y al niño. Luego llegó la DGT, levantó acta y tomó declaración a los testigos. Se llevaron al conductor borracho. Carlos declaró, firmó y se subió a la Gazelle. Le temblaban las manos de frío y adrenalina. Llegó a la fábrica al amanecer, agotado, helado y enfadado. Entregó los documentos y dio la vuelta. De camino compró un café en una cafetería de carretera y se lo bebió de un trago, quemándose. La cafeína le subió a la cabeza y despejó la niebla. Carlos arrancó el coche y se fue a casa. Amanecía lentamente, gris y frío. Carlos entró en la ciudad a las 8 de la mañana, aparcó cerca del portal y subió al 4º piso. Abrió la puerta con la llave, en el piso reinaba el silencio, todos dormían. Se quitó los zapatos en el recibidor y aspiró el aire. Un olor desconocido, fuerte, dulzón. ¿Sería colonia de hombre? Carlos se quedó paralizado, mirando a su alrededor. En el perchero estaba la chaqueta de María, negra y acolchada. Se acercó y la olió. El perfume salía de ella, denso e insistente. Carlos frunció el ceño. ¿Quizás alguien se había rociado en el autobús? ¿O una compañera de trabajo? Podía ser. Le restó importancia, fue al baño y abrió la ducha. El agua caliente le quitó el cansancio, pero no la inquietud. Carlos se secó, se puso el pantalón de chándal y una camiseta y salió al salón. Se desplomó en el sofá y se tapó con una manta. Cerró los ojos. Se quedó dormido al instante. Se despertó al oír una voz baja. Carlos abrió los ojos, al otro lado de la pared, en el pasillo, María hablaba por teléfono.
En voz baja, con prisa. Ahora no puedo, está en casa, te lo digo esta noche, todo bien, no te preocupes. Carlos se sentó en el sofá, escuchando. La voz de María sonaba extraña, culpable, asustada. Se levantó y salió al pasillo. María estaba de espaldas a él, con el teléfono pegado a la oreja. Oyó los pasos, se sobresaltó y se giró. Escondió rápidamente el teléfono tras la espalda. ¿Te he despertado? Lo siento, era Laura de la clínica, preguntando por unos documentos. Se acercó, le besó en la mejilla y sonrió forzadamente. Carlos la miró a los ojos, evitaba su mirada. Él no dijo nada, asintió. María se escabulló a la cocina, donde empezó a hacer ruido con los platos. Carlos se quedó en el pasillo, mirando su chaqueta en el perchero. El olor a perfume seguía en el aire. Se frotó la cara con las manos y volvió al salón. Por la noche, María se arregló rápidamente, se maquilló. Carlos estaba en la cocina con Diego, ayudándole con los deberes de matemáticas. María asomó la cabeza por la puerta. Carlos, tengo que ir a la clínica. Hay un inventario urgente, Pilar nos ha reunido a todos. Carlos levantó la vista. ¿Un inventario a estas horas? María vaciló. Es extraordinario. Ha venido una auditoría de la central. Carlos asintió. Vale. ¿A qué hora volverás? Sobre las 10. Ella se fue. Carlos la siguió con la mirada y volvió al libro de texto. Diego estaba resolviendo un problema de velocidad y distancia. Carlos explicaba mecánicamente, pensando en otra cosa. Los inventarios se hacen según un plan. Siempre. En 12 años nunca ha habido uno extraordinario. Lunes, la fábrica, la hora del almuerzo. Carlos estaba en la sala de fumadores, mirando unos planos. Entró Antonio, cerró la puerta con cuidado. Se sentó a su lado y encendió un cigarrillo. Se quedó callado un momento y luego dijo. Oye, vi a María el sábado por la noche. En el centro, cerca del pasaje. Con un tío alto, de aspecto deportista. Iban de la mano, riéndose. Carlos se quedó paralizado, sin levantar la vista. Antonio dio una calada y soltó el humo. Quizás era un hermano o un compañero. Carlos encendió un cigarrillo, lentamente. No tiene hermanos. Antonio negó con la cabeza. Los compañeros no se cogen así. Él la abrazaba por la cintura. Perdona que te lo diga, pero tienes que saberlo. Silencio. Antonio terminó el cigarrillo, se levantó y se fue. Carlos se quedó solo, mirando las cenizas en el cenicero. 12 años de matrimonio. Diego. No puede ser. Pero el olor a perfume. La conversación telefónica. El inventario falso. Las palabras de Antonio. ¿Una coincidencia? ¿O no? Carlos apagó el cigarrillo y volvió al taller. En casa, María estaba demasiado alegre. Estaba preparando la sopa de carne favorita de Carlos, canturreaba una canción y sonreía. Él se sentó a su lado en la cocina. ¿Qué tal el trabajo? María se sobresaltó y se giró. Bien, ¿pasa algo? Nada, solo preguntaba. María apartó la mirada y volvió a la cocina. Carlos la miraba fijamente a la espalda, a los hombros tensos. Algo no iba bien. Lo sentía en todo el cuerpo. Por la noche, Carlos no podía dormir. Estaba tumbado boca arriba, mirando al techo. María respiraba a su lado de forma regular y tranquila. Él pensaba en Antonio, en el perfume, en la extraña conversación telefónica. Mañana hablaré con Carmen. Es amiga de María, vecina. Quizás sepa algo. Carlos cerró los ojos, pero no conseguía dormirse. La inquietud le oprimía el pecho como una piedra pesada, no le dejaba en paz. Por la mañana, Carlos subió a casa de Carmen Antonio. Vivía en el portal de al lado, en la misma planta. Abrió la puerta en bata, sorprendida. ¿Carlos? Pasa, ¿qué ocurre? Él entró en la cocina, se sentó a la mesa. Carmen puso el hervidor, sacó tazas y se sentó enfrente. Carmen, necesito preguntarte algo. Sobre María. Ella suspiró y bajó la mirada. Pensé que te darías cuenta tú solo. Carlos lleva 2 meses comportándose de forma extraña. A veces desaparece durante mucho tiempo, otras miente sobre reuniones.
Sergio la ha visto con un hombre, alto, atlético, con tatuajes en los brazos. ¿Lo sabes? Carlos apretó la taza con ambas manos, sintió como la cerámica caliente le quemaba las palmas. Es la primera noticia que tengo. Carmen negó con la cabeza y removió el té con una cucharilla. No he dicho nada, pensé que quizá era un familiar o un compañero. Pero Sergio dice que estaban demasiado cerca. Carlos, me temo que pasa algo raro. Él se bebió el té, dejó la taza sobre la mesa y se levantó. Gracias, Carmen. Salió del piso y bajó las escaleras. Por dentro, el frío se extendía lenta y pesadamente, como agua helada. Miércoles. Carlos estaba trabajando en el taller cuando sonó el teléfono. Era María. Carlos, hoy tenemos cena de empresa, es el cumpleaños de Pilar. Llegaré tarde, quizá a las 11. Él frunció el ceño, recordó la conversación del verano. María se quejaba entonces de que Pilar celebraba su cumpleaños en julio, con un calor insoportable. El cumpleaños de Pilar es en verano. Tú misma me lo contaste. Una pausa. Demasiado larga. Luego una risa, forzada, demasiado fuerte. Ay, es que no es su cumpleaños de verdad, solo que ha decidido celebrar el ascenso. Ya sabes cómo les gustan las excusas en la clínica. Carlos guardó silencio, apretando el teléfono. Entiendo. Bien. Colgó. El corazón le latía con fuerza, le temblaban las manos. Volvió al trabajo. Pero los pensamientos se arremolinaban, no le dejaban concentrarse. Medianoche. Carlos estaba sentado en el sillón, mirando el reloj. La 1:45. María no llegaba. Marcó su número. Tonos largos. Luego saltaba el contestador. Volvió a marcar. Contestador. Llamó a la clínica. Contestador automático. La clínica Dentalujo está abierta de 9 a 19 horas. Deje su mensaje después de la señal. Carlos buscó en el teléfono el número de Laura. María se lo había dado para casos de emergencia. Marcó. Laura contestó con voz somnolienta. Sí. Laura, soy Carlos, el marido de María. Perdone que llame tan tarde. Dígame, ¿han tenido cena de empresa hoy? Una pausa. Incredulidad en la voz. ¿Qué cena de empresa? No hemos tenido nada. María se fue a las 6, como siempre. ¿Ocurre algo? Carlos expiró lentamente y colgó. Se le helaron las manos, se quedó sin aliento. Se sentó de nuevo en el sillón, mirando fijamente a la pared. La 1 de la madrugada. La puerta de entrada se abrió en silencio, con cuidado. Carlos encendió la luz, sentado en el sillón. María se estremeció y se quedó paralizada en el umbral. Tenía el pelo revuelto, el rostro sonrojado, los ojos brillantes. Olía a alcohol, a un perfume dulzón, ese mismo, el ajeno. ¿Dónde estabas? Ella tragó saliva, cerró la puerta, se quitó los zapatos. Ya te lo he dicho, en la cena de empresa. He llamado a Laura. Me ha dicho que no ha habido ninguna cena de empresa. Que te fuiste a las 6, como siempre. Silencio. María se agarró al marco de la puerta, palideció. Es que, las chicas y yo hemos estado tomando algo en un café después del trabajo. No quería que te preocuparas. Estaba cansada de casa, de la rutina, quería distraerme. Carlos la miraba a los ojos. Ella fue la primera en apartar la mirada, pasó de largo y se escondió en el dormitorio. La puerta se cerró en silencio. Él se quedó sentado en el sillón, mirando a la nada. Está mintiendo. Me está mintiendo a la cara. Eso significa que Antonio y Carmen tienen razón. Eso significa que hay alguien. ¿Pero quién? ¿Y desde cuándo? Tengo que averiguarlo con certeza. Sin histerias. Con calma. Seguirla una vez, verlo con mis propios ojos. Entonces quedará claro. Viernes por la noche. María estaba sentada en el sofá, hojeando una revista, sonriendo. Carlos, el sábado voy a ir al Ponte en Forma con las chicas. Unas 3 o 4 horas. ¿Te importa? Él asintió sin apartar la vista del televisor. Vale. Por dentro, la decisión maduraba, se endurecía como el hielo. Mañana la seguiré. Por la noche, María se metió en la ducha, dejando el teléfono sobre la mesa. Carlos estaba sentado al lado,
viendo las noticias. El teléfono vibró, un SMS. Él miró la pantalla, sin desbloquearlo. El mensaje apareció en el salvapantallas. Te espero mañana. Te echo de menos. D. Carlos se dio la vuelta y apretó los puños. Ya está todo claro. Sábado, temprano por la mañana. Carlos marcó el número de Antonio y salió al balcón. Sergio, ¿puedes llevarte a Diego un día? Dile que vais al cine o al parque. Necesito comprobar una cosa. Antonio guardó silencio y luego respondió en voz baja, comprensivo. Vale. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Gracias. Carlos colgó y volvió al piso. Diego estaba sentado a la mesa, desayunando cereales. Papá, ¿es verdad que hoy voy a ir a casa del tío Sergio? Es verdad. Te va a llevar al cine. Qué guay. María salió del dormitorio en chándal, se recogió el pelo en una coleta y cogió el bolso. Me voy. Volveré sobre las 6. Carlos asintió, observándola mientras se ponía las zapatillas, revisaba el teléfono y salía por la puerta. Esperó un minuto, se puso la chaqueta y salió tras ella. Estaba sentado en la cocina, mirando por la ventana el cielo gris de la mañana. Pensando. Hoy sabré la verdad. Si me equivoco, pediré perdón. Si tengo razón, entonces todo habrá terminado. Apretó la mandíbula, se levantó y se dirigió a la puerta. Carlos estaba de pie junto a la ventana de su piso, observando el patio a través de una rendija en la cortina. Diego ya estaba listo, se había puesto su chaqueta azul favorita y se había atado los cordones. El niño estaba de buen humor, en casa de Antonio siempre le esperaban juegos de mesa y deliciosos pasteles. Papá, vámonos. El tío Sergio ha prometido enseñarme a jugar al ajedrez. Carlos se dio la vuelta y sonrió forzadamente. Vamos, hijo. Bajaron las escaleras y salieron del portal. El sol brillaba con fuerza, los niños jugaban en el patio, las ancianas estaban sentadas en los bancos, comentando las noticias del vecindario. Un sábado normal en un patio normal. Pero para Carlos, este día podría ser un punto de inflexión. Los Antonio vivían en el portal de al lado, en el cuarto piso. Carmen abrió la puerta y recibió a Diego con alegría. Pasa, pasa. Antonio ya ha sacado el tablero de ajedrez, te está esperando. Diego entró corriendo, dejó la chaqueta en el recibidor y salió disparado hacia el salón, donde Antonio estaba colocando las piezas sobre el tablero de cuadros. Carlos se quedó en la puerta y le dijo a Carmen en voz baja. Muchísimas gracias. Volveré en 3 o 4 horas. Carmen lo miró atentamente, notó la tensión en su rostro, la mandíbula apretada. Carlos, ¿todo bien? Sí, solo necesito comprobar una cosa. Un asunto urgente. Ella asintió, sin preguntar más. No te preocupes, Dieguito está a salvo con nosotros. Le daremos de comer. Carlos bajó, volvió al patio, se colocó en la esquina del portal, desde donde se veía bien el aparcamiento. El coche de María estaba en su sitio habitual, un Toyota Corolla plateado que habían comprado hacía 3 años. El corazón le latía tan fuerte que Carlos oía los golpes en los oídos. Tenía la boca seca, las palmas de las manos sudadas, aunque en la calle hacía fresco. ¿Quizá ha ido en taxi? Pero de repente la vio. Con el pelo suelto, el maquillaje impecable. El rostro tranquilo, incluso ligeramente satisfecho. Caminaba hacia el coche con paso ligero, tarareando algo. Carlos se adentró en la sombra para que ella no lo viera. María se sentó al volante, arrancó el motor, revisó los espejos. El coche salió lentamente de la plaza de aparcamiento. Carlos encontró rápidamente un taxi. El conductor, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes y rostro amable, se giró. Buenas. ¿A dónde vamos? Carlos se sentó en el asiento trasero y señaló hacia adelante. ¿Ve ese Toyota gris? Tenemos que seguirlo. Mantenga la distancia para que no nos vean. El conductor arqueó las cejas con sorpresa, pero no dijo nada. Por lo visto, no era la primera vez que se encontraba con una petición así. Entendido. Vamos allá. Carlos estaba sentado en el borde del asiento, agarrándose las rodillas con las manos. El corazón seguía latiendo con fuerza, sentía una opresión en el pecho. Le costaba respirar. El coche de María giró a la derecha en la calle principal, en dirección al centro de la ciudad.
Pasaron junto a la fábrica metalúrgica, con sus altas chimeneas y edificios grises, de donde los fines de semana no salía humo. Junto al parque municipal, con sus avenidas y parques infantiles, donde paseaban familias con cochecitos. Junto al gran centro comercial, galería, en cuya entrada se agolpaba gente con bolsas. Carlos seguía cada giro, sin apartar la vista del coche plateado que iba delante. Contaba los coches que había entre ellos, 2, 3, de nuevo 2. La distancia perfecta para seguirla. ¿Vamos a ir lejos?, preguntó el conductor, mirando por el espejo retrovisor. No lo sé. El tiempo que haga falta. Entendido. ¿Asuntos familiares? Carlos no respondió. El conductor no hizo más preguntas. Atravesaron todo el centro de la ciudad, pasaron por la plaza con la fuente, por el teatro dramático con columnas, por las antiguas mansiones del siglo XIX. Luego giraron hacia una zona residencial con bloques de pisos prefabricados y patios estrechos. María se detuvo frente a un edificio de 9 plantas con desconchones de yeso gris y balcones oxidados. Un típico edificio de los años 80. Había 4 portales, las ventanas del primer piso estaban protegidas con rejas. En el patio había un viejo columpio de hierro y un arenero inclinado. María salió del coche, cerró la puerta, pulsó el botón de la alarma, el coche parpadeó con las luces. Miró a su alrededor, con atención, con cautela, como una persona que tiene miedo de ser vista. Luego se dirigió a paso ligero hacia el tercer portal, empujó la pesada puerta metálica y desapareció en el interior. «Pare aquí», dijo Carlos en voz baja. El conductor aparcó en el arcén. Carlos pagó, le dio una buena propina, salió del coche. El taxi se marchó. Carlos se apoyó de espaldas a un grueso álamo en el lado opuesto de la calle, desde donde se veía bien el portal número 3. Sacó cigarrillos del bolsillo. Encendió uno, dio una calada profunda, sintió como el humo le quemaba los pulmones. Le temblaban tanto las manos que apenas podía llevarse el cigarrillo a la boca. Le faltaba el aliento. Miraba la puerta cerrada del portal, las ventanas sucias, la pintura desconchada de las paredes. Esperaba. Los minutos pasaban terriblemente lentos. Pasaron 15 minutos. La puerta del portal se abrió. Carlos se enderezó, se tensó. Del portal salió un hombre alto, de complexión atlética. Espalda ancha, cintura estrecha, figura deportiva. Pelo corto, barba de varios días. Carlos lo reconoció al instante por la descripción de Antonio. Andrés Macaró. El amante de su mujer. Así que todo es verdad. Las últimas dudas se disiparon. El amante cruzó la calle con paso ligero y elástico, entró en una pequeña tienda de comestibles en la planta baja del edificio de al lado. Carlos lo siguió con la mirada, apagó el cigarrillo contra la corteza del árbol. 5 minutos después, el amante salió de la tienda con una bolsa de plástico. Carlos distinguió el contenido: una botella de vino tinto, una barra de pan francés larga, un paquete de queso, algo más. Un kit romántico. Para 2. Volvió al tercer portal, la puerta se cerró tras él. Dentro de Carlos crecía una pesadez, como una enorme piedra que le oprimía el pecho, impidiéndole respirar hondo. Las manos seguían temblándole, le palpitaban las sienes, tenía un sabor amargo a cigarrillo en la boca. Carlos se enderezó bruscamente, tomó una decisión. No tiene sentido esperar más. Necesita verlo todo con sus propios ojos. Definitivamente. Irrevocablemente. Cruzó la calle a paso ligero, empujó la pesada puerta del portal, que se abrió con un chirrido. Dentro olía a humedad, orina y pintura vieja. Las paredes estaban sucias, llenas de grafitis. En el suelo había colillas y basura. La bombilla del techo parpadeaba. Carlos empezó a subir por la escalera de hormigón con la barandilla desconchada. Segundo piso, pasando por delante de pisos con puertas de hierro y placas con apellidos. Tercer piso, olor a cebolla frita de un piso, música alta de otro. Cuarto piso. Se detuvo frente al piso número 42. En la puerta había una placa desgastada, una mirilla, un timbre. Desde detrás de la puerta llegaban sonidos apagados. Música suave, algo de jazz, un saxofón. Voces. Risas. Una voz femenina, sin duda María, Carlos la reconocería entre mil. Andrés, basta, que lo voy a tirar. Tono juguetón.
Risita. Una voz masculina, grave, profunda, riendo en respuesta. Pues bebe menos, guapa. De nuevo risas. Ambos ríen. Carlos estaba frente a la puerta, respirando con dificultad. Le faltaba el aire, como si alguien le apretara la garganta con la mano. 12 años de matrimonio, 12 años de vida en común, el nacimiento de su hijo, noches en vela con Diego, sus primeros pasos, su primera palabra, primero de primaria, fiestas familiares, viajes a la playa, planes de futuro, todo se derrumbaba justo en ese momento, tras esa puerta desconchada. Todo lo que sabía de su vida, de su familia, de su mujer, todo resultó ser una mentira. Una mentira bonita, cuidadosamente construida. Carlos levantó la mano y pulsó el timbre. Un sonido largo y estridente rompió el silencio. La música del interior cesó de golpe. Se hizo el silencio total. Luego, unos pasos, rápidos, inseguros. Alguien se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Una pausa. La cerradura hizo clic. La puerta se entreabrió. En el umbral estaba Andrés Macaro, solo con un boxer. Descalzo, con el pelo revuelto. Con cara de sorpresa, ligeramente preocupado. ¿A quién busca?, preguntó, mirando a Carlos sin entender nada. Carlos no respondió. Simplemente, se echó hacia atrás y le soltó un puñetazo con la derecha en toda la cara, con toda la rabia, el dolor y la desesperación acumulados. Andrés se tambaleó, con los ojos desorbitados por el shock, e instintivamente se agarró al marco de la puerta, intentando mantener el equilibrio. Pero las piernas le fallaron, se echó hacia atrás, golpeó con la espalda la pared del pasillo y se deslizó lentamente hacia abajo. ¿Qué demonios?, exclamó. Carlos entró en el piso. Miró a su alrededor. Un pequeño apartamento de una habitación, un pasillo estrecho, la cocina a la derecha, el salón a la izquierda y, al fondo, la puerta del baño. María salió corriendo del salón. Llevaba puesto un albornoz de seda blanca con un cinturón a la cintura. El albornoz estaba abrochado a toda prisa, el pelo suelto y revuelto sobre los hombros. Descalza. Los labios hinchados. Un chupetón reciente en el cuello. Vio a Carlos y se quedó helada, clavada en el sitio. Su cara palideció al instante, se puso del color de la tiza. Los ojos se abrieron con horror, la boca se entreabrió. ¿Carlos? La voz se le quebró en un medio grito, medio susurro. ¿Tú? ¿Cómo has? ¿Cómo nos has encontrado? Se agarró con una mano al borde de la pared para no caerse. Carlos la miró en silencio. Por primera vez en todo este tiempo, veía una prueba exacta e irrefutable de la infidelidad con sus propios ojos. No rumores, ni sospechas, ni insinuaciones, sino una realidad que era imposible negar. María en un piso ajeno. En Albornoz. Despeinada. Después de tener sexo, era evidente. Junto a ella, un tío medio desnudo en el suelo. Carlos dirigió lentamente la mirada hacia el salón. Sobre la mesa de centro había una botella abierta, 2 copas, una casi llena y la otra medio vacía. Platos con queso, baguette, uvas. Unas velas encendidas, creando un ambiente romántico. En el dormitorio, a través de la puerta abierta, se veía la cama revuelta, sábanas blancas arrugadas, almohadas en el suelo, la colcha tirada. Toda la escena gritaba una sola cosa. Habían hecho el amor. Habían bebido vino. Se habían reído. Habían disfrutado de la compañía del otro. Todo se vino abajo en un segundo. La última esperanza de que fuera un malentendido, de que se hubiera equivocado, de que todo tuviera una explicación, desapareció. Andrés se levantó del suelo, sujetándose la mandíbula hinchada, y retrocedió hacia la pared. Intentó hablar de forma conciliadora, levantó la mano con la palma hacia adelante. Escucha, tío, vamos a calmarnos. No queríamos ofenderte, simplemente pasó. Carlos se giró hacia él, dio 2 pasos rápidos y le golpeó con la rodilla en la entrepierna. Un golpe seco y preciso. Andrés se dobló por la mitad, se agarró a la entrepierna y cayó de rodillas con un resoplido ronco. Su cara se desencajó por el dolor. Cállate, dijo Carlos en voz baja. Su voz era helada, ajena, como si no fuera él quien hablaba. María gritó con fuerza. Carlos, para. Te lo suplico. Puedo explicarlo todo. Se abalanzó sobre él, intentando agarrarle de la mano.
Carlos se giró bruscamente y la miró directamente a los ojos. Con frialdad. Con indiferencia. Como se mira a un completo desconocido. ¿En serio? Pues explícamelo. María rompió a llorar, se agarró con manos temblorosas al borde de la mesa para no caerse. Las lágrimas corrían por sus mejillas, emborronando los restos de rímel. Me sentía tan sola. Sollozaba. Siempre estás en ese trabajo tuyo. Llegas tarde, te vas pronto. Con Diego estoy sola, siempre sola. Los deberes, las actividades extraescolares, los médicos, todo me toca a mí. Ni siquiera me ves. Yo solo quería un poco de atención. Quería sentirme mujer, no ama de casa y madre. La voz se le quebraba, ahogada por las lágrimas. Carlos escuchaba en silencio. Con el rostro pétreo, inmóvil. Los puños cerrados. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? María bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. No dijo nada. Sus hombros temblaban por los sollozos silenciosos. Responde. Levantó la cara, bañada en lágrimas, y lo miró a través de ellas. 6 meses, susurró apenas audible. Alrededor de 6 meses. Carlos negó con la cabeza y sonrió con amargura. 6 meses. Me has mentido cada día. Me has mirado a los ojos y me has mentido. Me has besado y me has mentido. Has acostado a nuestro hijo y me has mentido. Cada palabra era como un golpe. María se abalanzó sobre Carlos, cayó de rodillas ante él directamente sobre el sucio linóleo. Le agarró la mano con ambas manos, se la apretó contra la mejilla. Carlos, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Repetía la misma palabra como un conjuro. Carlos apartó sus manos con frialdad y retrocedió un paso. La miró de arriba abajo. Dios perdonará. Ella seguía llorando, agarrándose a los bordes del albornoz, incapaz de decir 2 palabras seguidas. Carlos se giró hacia la puerta, luego se detuvo y se dio la vuelta. Recoge tus cosas de casa. Hoy. Esta noche tiene que estar todo fuera. Carlos, por favor. María gateaba tras él de rodillas. Tenemos un hijo. 12 años juntos. ¿Acaso todo esto no significa nada? Carlos se detuvo en la puerta y dijo, sin darse la vuelta. No quiero que Diego crezca al lado de una mujer capaz de hacer algo así. No quiero que aprenda de ti a mentir. Su voz sonaba absolutamente helada, ajena, mecánica. María lloró aún más fuerte, presa de la histeria, revolcándose por el suelo. Carlos se giró lentamente hacia Andrés, que se había puesto en pie y estaba apoyado en la pared. Se acercó a él, lo miró directamente a los ojos. Escúchame atentamente, dijo en voz baja. Como te vea una sola vez cerca de mi hijo, te arrepentirás. Andrés asintió sin levantar la vista. Entendido, entendido. Carlos sacó el teléfono, les hizo una foto a los dos, a María en el suelo en bata, con la cara llena de lágrimas, y a Andrés contra la pared. Luego fotografió el número del piso. Pruebas. Por si acaso. Abrió la aplicación de taxi en el móvil y le dijo a María. Mañana vienes a buscar tus cosas. Las meteré en cajas y las dejaré en la puerta. No te acerques a Diego hasta que lo resolvamos todo oficialmente en el juzgado. María seguía llorando, extendía las manos hacia el suplicante. Carlos, por favor, no hagas esto. Te quiero. Quiero a Dieguito. Fue un error terrible. Dame una oportunidad para arreglarlo. Carlos se quedó, miró a Andrés por última vez. Has destruido una familia por unos meses de sexo. Espero que haya valido la pena. Andrés no dijo nada, miraba al suelo. Carlos salió del piso sin esperar respuesta. Cerró la puerta tras de sí, bajó las escaleras despacio, con dificultad, como un anciano. Empujó la puerta del portal y salió a la calle. Una luz solar brillante le dio en los ojos. Carlos se los tapó con la mano, se detuvo y respiró hondo. Las manos aún le temblaban. Sentía un vacío extraño en el pecho, frío, pesado, indiferente. Como si le hubieran arrancado algo importante y ahora solo hubiera un agujero. Se acercó lentamente a un banco desconchado que había junto al portal, se sentó y sacó el teléfono. Miró el fondo de pantalla, una foto de Diego en un columpio en el parque. Tomada el verano pasado. El niño sonríe con toda la boca, los ojos le brillan de felicidad.
Por él. Todo esto por él. Para que su hijo creciera con honestidad, no con mentiras. Carlos se levantó del banco, enderezó los hombros. Llegó un taxi, se sentó en el asiento trasero. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Carlos dio la dirección de los Antonio. Iba a recoger a su hijo. A empezar una nueva vida. Sin mentiras. Había pasado una semana entera desde que Carlos tomó la decisión final. Cada día reflexionaba sobre sus próximos pasos, sopesaba cada acción, analizaba las posibles consecuencias. Ahora había llegado el momento de actuar. El miércoles por la mañana pidió un día libre en el trabajo y se dirigió a una asesoría jurídica que estaba situada en la tercera planta de un moderno centro de negocios en el centro de la ciudad. El ascensor lo llevó suavemente a la planta deseada. Carlos recorrió el pasillo con paredes grises y placas de oficinas, encontró la puerta correcta y entró en la recepción. La secretaria lo condujo al despacho de la abogada Olga Nikolaevna Zaitseva, una mujer de unos 45 años, con el pelo corto y un estricto traje de negocios de color azul oscuro. Se levantó de detrás de un enorme escritorio, le estrechó la mano a Carlos y le indicó que se sentara en la silla de enfrente. Sobre la mesa había pulcras pilas de carpetas, un ordenador y un diploma de estudios superiores de Derecho. Zaitseva escuchó atentamente el relato de Carlos, sin interrumpirle, asintiendo solo de vez en cuando. Tomaba notas en una libreta, precisaba detalles. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y lo miró con seriedad. Necesitamos testigos para construir bien la estrategia. Los hay, el matrimonio Antonio, nuestros vecinos. La vieron con ese hombre 2 veces. Carmen Antonio está dispuesta a testificar si es necesario. Zaitseva anotó los apellidos, los contactos, apuntó todos los detalles con atención. Levantó la vista de la libreta y miró a Carlos con gesto evaluador. ¿Y la custodia del niño? ¿Qué opción está considerando? Custodia completa. Quiero que mi hijo se quede conmigo. Ella ni siquiera se acerca a él normalmente en los últimos meses. Está todo el tiempo con el teléfono, siempre irritada. Entiendo. Las posibilidades son altas. Prepararé un paquete completo de documentos, la demanda de divorcio, la solicitud para determinar el lugar de residencia del niño y la división de bienes. Lo presentaremos el lunes por la mañana en el juzgado del Distrito Centro. El plazo de tramitación suele ser de 2 o 3 meses. Carlos asintió, firmó el contrato de asistencia jurídica y pagó un anticipo. Salió de la oficina con la sensación de que el mecanismo se había puesto en marcha y ya era imposible detenerlo. María llamaba todos los días, a veces varias veces. Por la mañana, al mediodía, por la noche. El teléfono de Carlos vibraba, su nombre aparecía en la pantalla. Él miraba la pantalla con frialdad, con distancia, y pulsaba el botón rojo para rechazar la llamada. Borraba los mensajes de voz sin siquiera escucharlos. Borraba los SMS con un solo movimiento del dedo, sin leer su contenido. No le interesaba lo que ella quisiera decir. Ya estaba todo dicho. O mejor dicho, ya estaba todo hecho. El sábado por la mañana, mientras Carlos preparaba el desayuno para Diego, una tortilla con queso y tomate, sonó el timbre con insistencia. Largo rato, con insistencia. Carlos se secó las manos con un trapo, miró por la mirilla. En el rellano estaba Víctor Mikhailovich Belov, el padre de María, un hombre corpulento de unos 60 años, con entradas y canas en las sienes. El rostro enrojecido por la ira o la tensión, los ojos enfadados, las cejas fruncidas hacia el entrecejo. Carlos suspiró, abrió la puerta, pero no lo invitó a entrar. Se quedó de pie en el umbral, con los brazos cruzados. ¿Qué estás haciendo?, gritó Víctor Mikhailovich, sin saludar. Estás destrozando una familia por una tontería. María se ha quedado sola, llora en casa todo el día. Rosa no se encuentra. Sois marido y mujer, tenéis un hijo. ¿Cómo has podido echarla de casa? Carlos sacó el teléfono del bolsillo de los vaqueros en silencio, lo desbloqueó y abrió la galería. Giró la pantalla hacia su suegro y empezó a pasar las fotos una tras otra lentamente, para que tuviera tiempo de verlo todo. Víctor Mikhailovich miraba la pantalla y Carlos veía cómo cambiaba su rostro, el enrojecimiento desaparecía, la piel palidecía, se volvía de color gris amarillento. Las mandíbulas se apretaban con tanta fuerza que se le marcaban los maceteros. Los brazos caían a lo largo del cuerpo. Su hija me ha estado mintiendo a la cara durante 6 meses.
Durante 6 meses se ha acostado con otro hombre mientras yo trabajaba y cuidaba de la familia. ¿Y eso, según usted, es una tontería? La voz de Carlos era baja, pero firme. Sin ira, sin gritos. Simplemente una constatación de un hecho. Víctor Mikhailovich guardó silencio, se dio la vuelta y se quedó mirando al suelo, a la sucia alfombrilla de la puerta. Luego se giró bruscamente, se dirigió a la escalera con paso pesado, bajó sin decir una palabra más. Carlos cerró la puerta y volvió a la cocina para terminar de preparar el desayuno. Aquella misma noche, Carlos Orlov se sentó frente al ordenador, creó una nueva dirección de correo electrónico con un nombre neutro y redactó un breve mensaje. Sin emociones, solo hechos. Conducta inmoral de una empleada, desprestigio de la reputación de la institución médica. El destinatario era la directora de la clínica dental Dentalujo, Pilar Solovieva. No adjuntó las fotografías, le parecía demasiado burdo. Pero la información era suficiente. Pulsó el botón de enviar. 3 días después, el miércoles por la tarde, María fue llamada al despacho de Solovieva. Pilar Solovieva, una mujer que rondaba los 50, estricta, con una bata blanca de médico y unas gafas caras, estaba sentada a su mesa en su despacho con la puerta cerrada. Su rostro era de piedra. María Sergeyevna, siéntese, por favor. Su voz era fría, formal. María se sentó en la silla de enfrente, sintiendo como todo su interior se contraía por la ansiedad. Hemos tenido conocimiento de su comportamiento fuera del trabajo. Los detalles no me interesan, pero el hecho es que usted está desprestigiando la reputación de nuestra clínica. No podemos mantener a una empleada con semejante historial. Presente su dimisión voluntaria. Hoy mismo. María intentó replicar, empezó a hablar rápido, atropelladamente, con la voz temblorosa. Pilar, pero esto es un malentendido. Es mi vida privada. Puedo explicarlo todo, no es lo que usted piensa. No hay nada que explicar, María Sergeyevna. La decisión está tomada. Debe dejar su puesto antes de que termine la semana laboral. Contabilidad hará el cálculo final. Solovieva se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. El despido se formalizó en 2 días. María entregó la documentación, recibió su carta de despido con la anotación despido voluntario, firmó los documentos. Sus compañeros la miraban con compasión, pero evitaban hablar con ella. Los rumores ya se habían extendido por la clínica. Esa misma noche, Carlos abrió su portátil, entró en la red social, buscó el perfil de Oksana Makarova, la esposa de Andrés. En las fotos, una mujer atractiva de unos 30 años con 2 hijos, una niña de unos 7 años y un niño de unos 4. Fotos familiares, sonrisas, una vida feliz. Carlos creó un nuevo perfil con un nombre falso y envió a Oksana un mensaje privado. Adjuntó todas las fotografías comprometedoras. El texto era breve. Su marido le está engañando desde hace medio año. Aquí tiene las pruebas. Creo que tiene derecho a saber la verdad. La respuesta llegó 20 minutos después. Una sola palabra. Gracias. Oksana fue al gimnasio Ponte en Forma el lunes por la tarde, sobre las 7, cuando Andrés estaba dando otra clase grupal de entrenamiento funcional. En la sala había unas 15 personas, mujeres con mallas llamativas, hombres con camisetas deportivas. Sonaba música rítmica. Andrés estaba demostrando un ejercicio con una pesa rusa. La puerta se abrió de golpe. Oksana irrumpió en la sala, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos por las lágrimas y la rabia. En sus manos, un teléfono. Ahí está. Gritó a todo el gimnasio, señalando a Andrés con el dedo. Su maravilloso entrenador. Engañando a su mujer con las clientas. Miente a todo el mundo. Tenemos 2 hijos en casa y él se va de piso en piso con putas. La música seguía sonando. Los clientes se quedaron paralizados, dejaron caer las mancuernas, mirando fijamente la escena. Andrés palideció, corrió hacia Oksana, intentó tomarla de la mano, sacarla de la sala. Oksana, cálmate. Aquí no. Vamos, hablemos. Ella se soltó, lo empujó con fuerza. No me toques, cabrón. Levantó el teléfono. Aquí están las fotos. Aquí está él con otra tonta en la cama. ¿Queréis verlas? Varias personas sacaron sus teléfonos, empezaron a grabar vídeos.
Una chica con una camiseta rosa estaba grabando abiertamente lo que sucedía, sosteniendo su smartphone en vertical. Voy a contarle a todo el mundo cómo eres. Siguió gritando Oksana. Que toda la ciudad lo sepa. El guardia de seguridad del club entró corriendo en la sala, intentando calmar la situación. Al final, sacaron a Oksana. Pero ya era demasiado tarde. El video de su arrebato apareció en las redes sociales esa misma noche. Por la mañana había acumulado varios miles de visitas. Los comentarios eran variados, pero la mayoría condenaban a Andrés. El martes, el director del gimnasio, Fernando Borisovich, llamó a Andrés a su despacho. La conversación duró 3 minutos. Makarov, recoge tus cosas personales. Estás despedido. Hoy mismo. Tu vida privada se ha convertido en dominio público en Internet y ahora nuestro club se menciona en todas partes en un contexto negativo. No necesitamos empleados así. Andrés intentó justificarse, pero el director simplemente señaló la puerta. Oksana solicitó el divorcio una semana después, recogió a los niños, sus cosas, y se fue a vivir con su madre al barrio norte de la ciudad, al otro extremo. Andrés se quedó solo en un piso de alquiler de una habitación. María empezó a buscar trabajo. Llamó a diferentes empresas, oficinas, centros médicos. Envió currículums por internet. En todas partes recibía negativas. Al principio, educadas, le llamaremos, la vacante ya está cubierta. Luego, más directas. En una empresa comercial, la responsable de recursos humanos, una joven con un traje de negocios, miró el currículum, frunció el ceño y levantó la vista. ¿María Sergeyevna Belova? ¿De la clínica Dentalujo? Sí, soy yo. Lo siento, pero no podemos contratarla. Tiene una reputación peculiar. ¿Qué? ¿Qué reputación? Lo siento, no puedo entrar en detalles. Adiós. Los rumores se extendieron por la ciudad a una velocidad increíble. Solovieva contó a varios conocidos y directivos los motivos del despido de María. Estos transmitieron la información a sus colegas, amigos y conocidos. En la estrecha comunidad profesional de la ciudad, todos se conocían. La reputación de María quedó arruinada para siempre. Llamó a Andrés. Largos tonos. Rechazo. Le escribió un SMS. Andrés, tenemos que hablar. Por favor, responde. El mensaje no se entregó, bloqueó. María fue al piso de alquiler donde se veían. Subió al tercer piso, tocó el timbre. La puerta la abrió una joven de unos 25 años con un bebé en brazos. Detrás se veía a un hombre con cajas. Disculpe, ¿aquí vive Andrés Makarov? No. Nos mudamos hace una semana, se lo alquilamos a la dueña. No tenemos ni idea de quién vivía aquí antes. La puerta se cerró. María volvió a casa de sus padres, al piso de 2 habitaciones en las afueras. Víctor Mikhailovich estaba sentado en el sillón frente al televisor, viendo las noticias, pero no reaccionó, ni siquiera giró la cabeza cuando entró su hija. Rosa Ivanovna estaba en la cocina, llorando, secándose los ojos enrojecidos con el delantal, sollozando en silencio. María entró en silencio en lo que había sido su habitación de niña, se sentó a la mesa y apoyó la cabeza sobre las manos entrelazadas. Lo he perdido todo, susurró al vacío. Nadie respondió. En el piso reinaba un silencio pesado y opresivo. La audiencia sobre la custodia del niño se fijó para principios de diciembre. Carlos llegó al juzgado con su abogada, Zaitseva. María estaba sentada al otro lado de la sala con un abogado de oficio, un hombre mayor con una chaqueta raída. Tenía muy mal aspecto, demacrada, pálida. Con una blusa negra barata. El pelo apagado y ojeras. El proceso fue frío, formal y sin emociones. Zaitseva presentó metódicamente las pruebas, una carpeta con fotografías impresas, declaraciones escritas de los cónyuges Antonio con sus firmas y sellos, y un certificado de la clínica Dentalujo sobre el despido de María. El abogado de María intentó objetar, habló del derecho de la madre al niño, de que la vida personal no debía afectar a los derechos parentales. Pero la jueza, una mujer de unos 50 años con toga, pelo canoso y rostro severo, le interrumpió con dureza. Teniendo en cuenta las pruebas presentadas de infidelidad, comportamiento inmoral, así como la falta de un lugar de trabajo y residencia permanentes por parte de la demandada, el tribunal dictamina que la custodia total del menor Carlos Diego Karlosovich se concede al padre, Carlos Orlov.
A la madre, María Sergeyevna Belova, se le conceden derechos limitados de visita con el niño una vez al mes, con una duración máxima de 2 horas, bajo la supervisión obligatoria de un representante de los órganos de tutela y curatela. El mazo golpeó la base de madera con un golpe sordo. Definitivamente. Irrevocablemente. María se quedó paralizada, mirando al frente con la mirada perdida. Luego se levantó lentamente y salió de la sala con paso pesado. Bajó la ancha escalera de mármol, llegó a la mitad, se detuvo y se sentó directamente en los fríos escalones. Se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar, fuerte, a gritos, desconsoladamente. La gente pasaba por allí, algunos con documentos, otros con sus propios problemas. Nadie se detuvo, nadie preguntó si estaba bien. Cada uno estaba ocupado con sus propios asuntos. Carlos cambió las cerraduras de la puerta de entrada, instalando un nuevo mecanismo complejo con 3 pestillos. Diego volvió del colegio ese día, tiró la mochila en el pasillo y se sentó a la mesa a hacer los deberes de matemáticas, problemas de porcentajes. Papá, ¿mamá va a volver a casa alguna vez? La voz era baja, insegura. Carlos dejó el periódico que estaba leyendo, se sentó en una silla junto a su hijo y le puso una mano cálida y pesada sobre el hombro. No, hijo. Mamá ahora vive separada de nosotros. Así ha sido. Pero saldremos adelante los dos, te lo prometo. Somos fuertes. Diego abrazó a su padre, apretando su cara contra su pecho. Carlos abrazó a su hijo, le acarició el suave pelo castaño, miró por la ventana el cielo gris de invierno y las ramas desnudas de los árboles. En el trabajo, a Carlos le fueron viento en popa. El jefe de departamento le llamó y le ofreció un ascenso, el puesto de ingeniero jefe del departamento de proyectos, un salario superior al anterior, despacho propio y una bonificación adicional al final del trimestre. Carlos aceptó sin dudarlo, firmó un nuevo contrato de trabajo y recibió un pase actualizado. Empezó a ir a un pequeño gimnasio cerca de casa, a 10 minutos andando. Por las tardes, después del trabajo, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Trabajaba con las máquinas, levantaba pesas, corría en la cinta. El ejercicio le ayudaba a despejar la cabeza de pensamientos. Los fines de semana se reunía con los Antonio, tomaban el té, charlaban, se reían. Llevaba a Diego a la piscina para clases de natación para niños, el niño aprendió rápidamente a mantenerse a flote e incluso nadó a crawl. La vida fue entrando poco a poco en un nuevo ritmo, trabajo, cuidado del hijo, casa, entrenamientos, raras reuniones con amigos. Estabilidad. Orden. Tranquilidad. Pasó medio año. Un sábado, Carlos y Diego fueron al centro comercial Galería a comprar unas zapatillas nuevas. Subían por una larga escalera mecánica del 3.er al 4.º piso, donde había una gran tienda de deportes. Diego miraba los escaparates, señalando cosas brillantes. Carlos miraba al frente. Y de repente la vio. María estaba de pie junto al escaparate de una tienda. Levantó la cabeza, quizás sintió la mirada, les vio y se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron por la sorpresa, su rostro se puso aún más pálido. Sus labios temblaron. Dieguito, la voz era baja, quebrada, llena de dolor. Hijo. Diego se aferró instintivamente a su padre. Se escondió tras su espalda, apretando fuertemente su mano con sus pequeños dedos. Carlos miró a María con frialdad, con distancia, sin ira, pero tampoco con lástima. Simplemente miró, como a una persona extraña, desconocida. Vamos, hijo. Pasaron de largo, sin detenerse. María se quedó inmóvil junto al escaparate, mirándoles alejarse. Lentamente, las lágrimas corrían por sus mejillas hundidas, goteando sobre el cuello de su vieja chaqueta. María acabó encontrando trabajo como dependiente cajera en una pequeña tienda de comestibles en las afueras de la ciudad, casi a la salida hacia los pueblos. El salario apenas alcanzaba el mínimo vital. Turnos de 12 horas, de pie detrás de la caja registradora, el escáner pitando constantemente, los clientes siempre descontentos, siendo groseros. Andrés Makarov se había ido de la ciudad por completo. Borró todas sus redes sociales, cambió su número de teléfono, no dejó contactos. María le escribió un SMS a Carlos a última hora de la noche, cuando estaba sentada sola en su habitación. Pensó mucho en cómo formularlo. Al final, escribió simplemente: Carlos, perdóname por todo lo que he hecho. Entiendo que lo he perdido todo, familia, trabajo, vida.
Es mi culpa. Pero te ruego que me dejes ver a Dieguito más a menudo. Es lo único que me queda. Por favor. Carlos leyó el mensaje en casa, de pie junto a la ventana. Miró fijamente la pantalla del teléfono durante mucho tiempo, releyendo las palabras. Su rostro permaneció tranquilo, impenetrable. Luego pulsó, borrar, entró en los ajustes y añadió el número a la lista negra. Lo bloqueó. Definitivamente. Llegó el invierno. Carlos estaba sentado en casa, en el cómodo sofá del salón, mientras Diego, en la mesa de al lado, hacía los deberes de lengua rusa, redactaba una composición sobre el tema Mi familia. Fuera, la nieve caía lentamente, en grandes y suaves copos, y la ciudad tras el cristal brillaba con miles de luces, farolas, ventanas de casas, rótulos de tiendas. El teléfono sobre la mesa vibró. Un mensaje de Carmen Antonio en el mensajero. Carlos, hola. Quiero presentarte a una buena amiga mía, Svetlana. Es una mujer maravillosa, amable, inteligente. También tiene una hija de 8 años. Lleva 2 años divorciada y trabaja como contable. Quizás podríais conoceros algún día. Ir a una cafetería, charlar. Creo que os resultaría interesante. Carlos leyó el mensaje, sonrió, negó con la cabeza y dejó el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Puede ser. Algún día. Pero no ahora. Ahora tiene un hijo que necesita un padre y estabilidad. Tiene un buen trabajo que le proporciona unos ingresos decentes y el respeto de sus compañeros. Tiene su propio piso, donde él manda. Tiene amigos que le apoyan. Por ahora, eso es más que suficiente. Se levantó, se acercó a Diego, le acarició la cabeza suavemente, con cariño. Miró por la ventana la nieve que caía, las luces de la ciudad, la vida que continúa a pesar de todo. La ciudad vivía su vida. Los coches circulaban por las carreteras, la gente se apresuraba a volver a casa después del trabajo, las luces se encendían en los pisos, alguien reía, alguien lloraba, alguien hacía planes para el día siguiente. La vida continuaba. Y esa vida, su vida, ahora les pertenecía solo a él y a su hijo. A nadie más.